Bueno, vamos entonces a continuar. Estamos mirando el operador unif. Vamos entonces a buscarle una utilidad para hacer un ejercicio, ¿no? Entonces con el unif, aquí avanzar, acá. Bien, entonces acá vamos a colocar, por ejemplo, una tarea que sea, digamos, uy, pero vamos a ponerle acá el comentario, perdón, comentario, para que no nos... Profe, no está compartiendo. Oh, ya, déjale un momentico. Ya como que incluso está bajándose la batería del equipo. Permítame un segundito, ya comparto acá, listo. Entonces, pantalla completa, compartir, ocultar, listo. Bien, voy a conectar de una vez el computador para que no me vaya a dar sorpresas. Voy a cerrar un momentico para que no se me escuche tanto allá, que se oye, que voy a cerrar un momentico para que no se escuche allá, que se oye mucho. Bueno, listo, entonces vamos a comenzar. Acá. Bueno, ahí verán, los que vayan llegando los vamos ubicando. Bien, vamos entonces acá, estamos aquí. Y decía que vamos a hacer una tarea, por ejemplo, a saber o determinar si los lados de un polígono son iguales. ¿Ok? Determinar si los lados de un polígono son iguales. Esto nos podría servir para saber si un triángulo es equilátero, por ejemplo, o si no es, o si no tiene los lados iguales, en fin, ¿no? Para ese tipo de tareas. Bien, entonces aquí ¿cuál es la idea? La idea es que si tenemos una estructura, por ejemplo, si tenemos una estructura que sea, por decir algo, ¿sí? La estructura polígono, una estructura, perdón, aquí, dos puntos. La estructura sea polígono y aquí digamos dentro de polígono, voy a quitar este paréntesis, polígono y aquí colocamos los lados, entonces por ejemplo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces determinar que si los lados el 1 con el 2 son iguales, el 2 con el 3 es igual, el 3 con el 4 es igual, entonces podemos concluir que todos los lados son iguales. Bien, entonces vamos a implementar esa función, ¿cómo sería? Bien, vamos a emitir. Bueno, listo, entonces aquí tendríamos entonces lo siguiente. Bueno, vamos a ver, voy a dejarlo así en la pantalla mientras siguen llegando. Entonces aquí implementaríamos nosotros lo siguiente. Vamos a implementar, ¿sí?, una función que diga lados iguales, que se llame por ejemplo lados iguales, lados iguales, llamamos esa función lados iguales, y de un polígono P, ¿sí?, de un polígono P, entonces lados iguales va a ser verdadero o va a tener los lados iguales si P, entonces aquí vamos a aplicar el operador que acabamos de mirar, el operador unif, es igual o equivale a que a una lista en donde el primer elemento lo descabezamos. ¿Cómo lo quitamos? Simplemente colocándole quitamos esta línea de acá. Listo. Y acá simplemente el resto de la lista. ¿Ok? De esa manera ignoramos nosotros el primer valor. Que el primer valor nos conviene ignorarlo, ¿por qué? Porque es el nombre de la estructura. ¿Recuerdan? Es el nombre de la estructura y no lo necesitamos. Si necesitamos son los argumentos de la estructura. Es decir, si nuestra estructura es esta, polígono 1, 2, 3, 4, ¿qué nos interesa comparar? 1, 2, 3, 4. Pero cuando utilizamos un if se trae el nombre de la estructura y lo coloca como parte de la lista. Entonces, por eso, al crear la lista de esta manera, estamos obviando, no nos interesa el primer elemento, si nos interesa es el resto de la lista. Esa es la manera como lo escribimos. Bien, pero ahí no termina todo, necesitamos saber algo más, entonces aparte de esto necesitamos crear un punto o una función que sea iguales. Y ahí esa función va a usar son los elementos de la lista. Entonces el resto de la lista o lo que queda acá.
es decir, los argumentos. ¿Sí está claro entonces? Entonces aquí vamos a dar, simplemente vamos a determinar si los lados o el contenido, ¿no? En este caso lados iguales, como esto vamos a asumir que son lados de una estructura que es un polígono, ¿sí? Lo convertimos en una lista y vamos a determinar esta operación iguales, es decir, si estos elementos que ya serían los que quedarían acá en el resto de la lista, que serían los argumentos de la estructura 1, 2, 3, 4, son iguales, entonces podemos decir que tiene todos los lados iguales. Esa es la tarea, ¿no? Bueno, entonces, a ver, retomemos. Bien, retomemos. Bueno, entonces aquí, como todo, entonces necesitamos comprobar todos los elementos de la lista. Aquí de igual manera necesitamos crear, como hicimos al principio, casos base. Vamos a ver, o por lo menos un caso base. Entonces vamos a ver cuáles serían los casos base que tienen lugar aquí. ¿Sí? Entonces, el primero ya imagino que ya lo tienen claro. Lados iguales, ese es el punto. Entonces, lados iguales tendríamos cuando tenemos acá que el elemento analizar de la lista sea la lista vacía, es decir, cuando ya terminamos de hacer la lista. Cuando ya terminamos la lista, ¿qué viene? Entonces detenemos el backtracking, hacemos un corte y luego lo que hacemos es simplemente un true, en este caso. Ah, no, acá hacemos un false, ¿no? False para indicar que no son iguales o de alguna manera ya no resultó igual. Lados iguales, igual, colocamos el mismo punto, colocamos entonces ahora, si queda un elemento en la lista, no importa cuál sea, ¿no? Un solo elemento en la lista, por ejemplo, quedó solo el 4, entonces el 4 no hay con quién compararlo, ya se comparó el 3 con el 4 en la última parte. Recuerde que es lo que vamos a hacer, 1 con 2, 2 con 3 y 3 con 4. Entonces ya cuando nos queda un último elemento en la lista ya no hay con quién comparar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es igual, de manera similar, detener entonces el backtracking y aquí entonces nos daría, detenemos y aquí nos daría true. True. Ok, indicando que ya con el último elemento sería el caso exitoso. Bien, bueno, bien, y por último entonces tendríamos lados iguales. Aquí ya viene la parte iterativa, la parte recursiva, mejor diríamos, iterativa no, recursiva de Prolog, que sería entonces lados iguales de un lado X, unificando el mismo método que usamos ahorita, ¿sí? Unificando, pero permítanme, acá sería ese X que vamos a unificar, que es una variable, lo unificaríamos con la lista. Y aquí por supuesto entonces como estamos hablando de una lista, entonces tendríamos esta situación. Listo. Acá. Entonces este es el caso ya digamos recursivo. Entonces cualquier otro elemento, ¿no? Unificamos con la cabeza de la lista, que es lo que nos interesa acá. Por eso acá simplemente el resto no nos interesa. La unificación ocurre con la cabeza, lo que vimos al comienzo. Fíjense cómo lo que se da en las primeras clases es fundamental, ¿no? Para seguir adelante, si no se vuelve muy complicado esto. Bien, entonces X con X unifica de la lista y esto sí, si esto va a ser verdadero, sí, lados iguales, ¿dónde estoy escribiendo? ¿Qué pasó? Ah, estaba con el cursor acá. Bien, lados iguales, hace el llamado recursivo de nuevo, de ese valor X con la lista. Y bien, aquí sería básicamente creo que todo. Entonces aquí lo que vuelve a hacer es el llamado recursivo a lados iguales acá y vuelve a hacer otra vez el backtracking, ¿no? Según como sea. Entonces aquí llama la función, pero acá yo la llamé iguales, no, perdón, acá es iguales, no lados iguales sino iguales. Aquí estamos resolviendo es el funtor de iguales, si son iguales. La llamada recursiva acá de iguales, ¿ok? Entonces acá no es lados iguales, aquí sería iguales, iguales, ajá, si son iguales X, ahora sí. Entonces estamos hablando de este. O sea, lados iguales es el funtor general para el polígono
y esta es ya, digamos, una llamada recursiva que hacemos acá, lados iguales. Bien, entonces ahora sí, iguales. Bueno, creo que ahí vamos bien. Bueno, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a guardarla, compilar. Bien. Incluso acá no nos dio ningún warning porque aparentemente todo está en unificación, todo está bien. Tengo una pequeña duda acá con la primera parte, pero ya miramos, vamos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo la vamos a probar? Permítanme que ya llegó alguien por acá. Ok. Bien, entonces aquí diríamos nosotros lo siguiente. A ver, diríamos nosotros aquí lados iguales, vamos a probarla. Lados iguales, por ejemplo, de un polígono y los valores serían, por ejemplo, 1,2, no, 1,11 y aquí, 2, por ejemplo, de 4 lados. Listo. Digamos así, simplemente. Aquí falta cerrar otro paréntesis, porque abre acá en polígono. Este es el funtor de lados iguales y este funtor contiene esta estructura. La estructura polígono que vamos a incluirle 1, 2, 3, 4 elementos, vamos a colocarle 3 iguales y el último diferente. Bien, y aquí nos dio falso, que era lo que esperábamos. Ahora vamos a ver, a colocarle acá el valor 1. ¿Sí? En ese caso sí nos debería dar true, ya que todos los lados son iguales. Entonces aquí nos diría que los 4 lados, en este caso, tendríamos un cuadrado, ¿no? Entonces tendríamos un cuadrado porque ese polígono, entonces podríamos decir que es un cuadrado porque es true. Es decir, todos los lados son iguales. Vamos a quitarle un parámetro con 3. Entonces digamos que si son 3 lados, entonces sería un triángulo. ¿Sí? Y tiene todos los lados iguales, entonces ese triángulo estaría así. Bueno, aquí estoy colocando 1, 1, pero nosotros podríamos decir, ¿no? Si un triángulo tiene de lado 12, ¿sí? Otro lado 12, ¿sí? Y un lado 15 y otro lado es 15, entonces ese triángulo es equilátero, ese polígono es un triángulo porque tiene 3 lados, pero sería equilátero, entonces nos diría no. A ver, y si tiene todos los lados iguales, entonces sería 12, 12 y 12, entonces si sería un triángulo equilátero, entonces nos dice true. ¿Ok? Entonces eso sería, digamos, la construcción para esta tarea de determinar, por ejemplo, si un polígono tiene los lados iguales y lo estamos haciendo con ayuda del operador unif. ¿Sí? Entonces no sé si alguien me quiere explicar el código, entonces estaríamos de acuerdo. A ver, comencemos con esta línea que está acá. ¿Se entiende? ¿Quién me la explica, por favor? Para que hagamos el ejercicio de no solamente mirar que las cosas funcionan, sino también pues ponernos a prueba, ¿no? A ver, ¿quién quiere explicarla? ¿Quién la explicaría? Esta línea. ¿Qué estamos haciendo acá? De paso nos sirve para los compañeros que llegaron. ¿Quieren hacer la prueba? Entonces aquí está diciendo, los lados de un polígono son iguales, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre aquí? A ver, vamos por partes. Por ejemplo, ¿qué se hace acá? Profe, no se ve, ¿Cómo que no se ve? se ve atrás. A ver, un momentico. Voy a volver a compartir de nuevo. Permítanme un segundo. Voy a compartir de nuevo. ¿Listo? Compartir. Listo. Ahí ya deben tener y deben ver acá la hoja del código acá colocada. ¿Ahora sí o no? Sí, 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 ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces, a ver, vamos por parte. Entonces, ¿cuál es la tarea esta? Determinar si los lados de un polígono P son iguales. Un polígono, pues es una figura geométrica que se caracteriza por tener cualquier cantidad de lados, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos acá primero esto. Entonces, ¿qué se hace acá? Piensen un momentico, voy a interrumpir acá. Y me dicen, no estaba grabando ya, ahora sí. Entonces, vamos a ya darle un comentario a esto. Y vamos a ver este operador que se llama functor, un nuevo operador llamado functor. Entonces, aquí lo que va a hacer es este operador functor. Entonces se le pasa una estructura, al operador functor, se le pasa una estructura
y va a contener o contendrá mejor, contendrá variables, contendrá variables no instanciadas, no instanciadas, eso es, va a contener variables no instanciadas. Entonces veamos, ¿sí? Aquí. Vamos a mirarlo por acá. Vamos a mirarlo por acá primero. Vamos a bajar acá. Y vamos a ejecutarlo primero por esta parte para mirarlo en su forma más básica. Entonces se escribe functor, y acá entonces, bueno, vamos a escribir acá, perdón, vamos a escribir acá la sintaxis que él tiene. Entonces functor, como escribimos la sintaxis de member, ¿no? Entonces aquí tiene una estructura, aquí irá una estructura, los parámetros. Va a llevar un nombre acá, ahorita miramos qué es ese nombre, y va a llevar una cantidad. Son los tres parámetros que tiene ese operador functor. Una estructura, un nombre y una cantidad. Bien, entonces vamos a verlo en acción, acá, functor. Entonces vamos a colocar una estructura, por ejemplo una estructura P, coloquémosle así, 1, 2, 3, ¿listo? Ya tenemos la estructura, primer parámetro de functor, una estructura. Luego vamos a colocar acá, vamos a colocarle nombre, no importa, una variable nombre, y vamos a colocar aquí cantidad. ¿Ok? Así. Entonces, functor, la estructura, el nombre y la cantidad. Vamos a ver qué nos devuelve. Entonces nos devuelve nombre, P y cantidad, es decir, entonces lo que dice, ¿no? Se le pasa una estructura y contendrá variables no instanciadas. ¿Cuáles variables son las que va a contener? Va a contener la variable nombre y la variable cantidad, por ejemplo, ¿no? En este caso, nombre que va a tomar entonces el nombre de la estructura. Entonces aquí se va a guardar el nombre de la estructura y en cantidad se va a guardar el número de parámetros de la estructura. Entonces si yo escribo acá, por ejemplo, la vuelvo a ejecutar, pero voy a colocar, por ejemplo, 4, 5, 6, 7. Entonces observen, me dice otra vez el nombre es P, ¿sí? Y la cantidad de argumentos que tiene esta estructura es 7, ¿ok? Este es el operador functor. Es un operador que puede funcionar para muchos otros aspectos que vamos a ir trabajando, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si le damos lo siguiente? La trabajamos de la siguiente manera. Damos la estructura, pero vamos a darla sin instanciar. Es decir, coloquemos la palabra estructura simplemente. Estructura, ¿ok? Vamos a colocar acá un nombre, ahí puede ser cualquier cosa. Vamos a colocarle aquí que una cantidad, por ejemplo, sea 5. ¿Sí? Y veamos qué nos da. Perdón, acá hay algo que debió quedar. Ya, es que aquí acá es el valor del nombre concreto. Entonces aquí podría ser, no sé, helados, por ejemplo. Lados, ¿sí? Porque ahí sí debe estar instanciada, o sea, el nombre debe ser lado. Entonces, mire, aquí lo que hizo fue, básicamente este functor me permitió obtener una estructura donde lados es el nombre de la estructura y como estos elementos no están instanciados, porque no lo pasé fue como una estructura, pero sin instanciar, es decir, no hay valores, sí le dije la cantidad, entonces por eso acá me colocó 5. Volvámoslo a ejecutar de esa manera. Y esta vez vamos a decirle que lado es 3. Entonces, ¿qué apariencia tiene? Entonces, es una estructura. Functor, entonces crea una estructura. El nombre de la estructura es lado, debe ser en minúscula, porque el nombre de las estructuras siempre es en minúscula. ¿Ok? Recuerden que desde que estábamos mirando, decíamos nosotros data, fecha, date, y colocábamos en minúscula. ¿Correcto? Entonces, esos nombres, esos functors generalmente son en minúscula para las estructuras. Y ya, eso es lo que ocurriría. Bien, vamos a mirar ese functor para realizarlo más adelante con él algunas cosas, ¿sí? Pero vamos a ir inmediatamente, vamos a aprovechar el tiempo con otro operador, que es es un operador bastante interesante, que es el operador arg. ¿Listo? Y ese operador arg tiene la siguiente sintaxis. Entonces viene arg y los parámetros de ese operador son
posición, bien, ¿qué más? Estructura y elemento. Bien, entonces, ¿qué es cada uno de ellos? Entonces, posición. Posición nos va a indicar que es el elemento que se va a buscar. Entonces, si yo necesito encontrar dentro de una estructura un elemento, un valor, ¿sí? Entonces es ahí. Entonces yo le doy la posición. Entonces, la posición es la posición del elemento que se va a buscar, que se va a buscar. Bien, por ahora lo estamos mirando así, ahorita lo explicamos bien. La estructura, por supuesto, que es donde se va a buscar. Donde se va a buscar, ¿ok? Y finalmente, entonces tenemos elemento sería el valor a regresar o el valor a devolver. Devolver, o sea, el resultado de la búsqueda. Ok, resultado de la búsqueda. Bien. Bueno, entonces vamos a verlo en acción. Entonces la forma es esta, general. Pero ahora vamos a colocarlo así. Vamos a darle una indentación acá como para darle un protagonismo. Ajá. Entonces, arg. Entonces, ¿qué contiene? Una posición. Bueno, ahí se puede colocar pos de posición, ahí para escribir todo. O estructura o elemento. Listo. Entonces, vamos a probarlo. Aquí vamos a probarlo acá, como los hemos probado todos. Primero en esta parte. Permítanme. Voy a colocar acá. Listo, vamos a probarlo acá. Entonces tenemos arg, bien, arg, y vamos a colocarle entonces, por ejemplo, aquí 2, ¿sí? 2 digamos que es un valor de posición. Vamos a colocar una estructura, por ejemplo, lados, o no sé, valores, cualquier cosa, ¿no? Valores, y vamos a colocar acá 3 valores, 11, 7 y 19. 11, 7 y 19. Y aquí vamos a colocar elem mayúscula como el valor a retornar. Listo. Entonces veamos que nos retorna y lo interpretamos. Listo. Entonces me dice elem igual a 7. O sea, fíjense la estructura cuál es. Es esta, ¿no? Entonces tiene un elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Entonces, aquí le estoy diciendo qué posición quiero que me regrese. O sea, el elemento en cuál posición. Me dicen la 2. En la posición 2 está el valor 7. Y esta variable ln entonces se encarga de responder, devolver, como dice acá. ¿Sí? El resultado de la búsqueda me está diciendo devuélvame el valor que se encuentra en la posición 2 dentro de la estructura valores. Entonces ella me devuelve el valor 7. ¿Ok? Vamos a hacer una variante que sería la siguiente. Tenemos la misma estructura. Vamos a colocar aquí el valor 19 en elem y aquí vamos a colocar posición. Entonces aquí estaríamos pidiéndole que me devuelva. Aquí estaría la estructura. Ah, perdón, está mal colocado. Disculpen, aquí está mal. Aquí sería 11. No, la estructura no la podemos variar. A ver, aquí vamos a borrar. A ver, no me deja corregir. A ver. Bueno, vamos a borrar. No me deja. ¿Qué pasó? A ver, insert. Que aquí el insert a veces se me... No, bueno, dejémoslo así. A ver, ahora sí. Listo, entonces vamos a colocar aquí posición. Es lo que quiero hacer. Y aquí no posición. Aquí tiene que ser un valor porque es la estructura. Entonces aquí sería 11, 11, 7 y 19. Listo, entonces ahora le voy a pedir... Lo que pretendo es pedirle que me devuelva, por medio de arg, me devuelva el valor de posición, en qué posición se encuentra dentro de la estructura valores el elemento 19. Eso es. Entonces ahora sí, vamos a ver qué nos responde y me dicen la posición 3. Bien, entonces ahí independientemente de qué estructura nosotros creamos, ¿sí? 25, por ejemplo acá, 25, 37, a 43. ¿sí? Entonces aquí entonces vamos a colocarle
para colocar pos. Es lo mismo, ¿no? Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, el valor 37. Listo. Y entonces me regresa que es la posición 5. Voy a colocarle un valor que no está, 100. Entonces me va a decir falso, que es lo que esperaríamos que entregara. Listo. Entonces ese, digamos, es un operador que internamente, pues ya vemos que hace un grupo de iteraciones y nos puede responder de dos maneras. Si le damos la posición dentro de la estructura, perdón acá, le damos la posición le damos la estructura, por medio de elen me devuelve el valor de esa en que está, o sea, el valor que se encuentra en la posición que acabo de indicar, ¿no? La posición 2. Pero también puedo hacer el ejercicio de tal manera que le puedo preguntar por la posición dentro de una estructura en la que se encuentra un determinado valor, por ejemplo acá que fue el 37. Listo, ese es el operador ARG o ARG, ¿ok? Bien, entonces ese operador ARG, entonces operas con estructuras, opera con estructuras, bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí, ya para terminar, ya vamos a terminar, entonces lo que vamos a hacer es implementar, pero vamos a darle más espacio acá para que quede mejor, implementar la búsqueda de un valor en una estructura con arg, ok, con ese operador arg. Entonces vamos a hacer esa implementación, bien, como la que teníamos ahorita. Entonces aquí tenemos lo siguiente, entonces tenemos equal sides, es lo mismo, ¿no? Lados iguales, pero vamos a colocarlo en inglés para que sea diferente, es decir, a la estructura que creamos aquí arriba, lados iguales. De hecho voy a, bueno, incluso ahí no hubo necesidad de, bueno, vamos a implementarlo igual o dejémoslo así como en inglés, equal size, que es lo mismo, ¿no? Bueno, equivalente. A veces en esto es mejor decir que las cosas son equivalentes y no son iguales. Bien, equal size P es una estructura, entonces aquí vamos a usar a functor, bien, que hace lo siguiente. Entonces tenemos P, tenemos nombre, esa es la utilidad que va a tener functor, y tenemos cantidad, que ya lo usamos, y creo que ya tenemos idea de cómo funciona, ¿correcto? Lo que nos devuelve functor, ya lo hicimos. Bien, y ahora entonces functor, ¿qué es lo que hace? Entonces recordemos, entonces functor lo que hace en nombre, va a tomar el nombre de la estructura que ingresemos acá, ¿ok? Y cantidad me va a indicar la cantidad de elementos que tiene esa estructura, bien. Y luego lo que vamos a hacer es buscar iguales. Ajá, buscar iguales. Y para ello vamos a usar la estructura y vamos a usar cantidad, el valor de cantidad que obtenemos. Bien, así. Permítanme un segundito, voy a correr esto más para acá, que tengamos más espacio. Generalmente no necesitamos mucho espacio acá en la ventana de consultas, en el área de consultas. Listo, no quedó bien, quedó faltando algo, que quede completica. Mejor dejémosla hasta ahí, cuadrémosla bien, ya, ahí quedó bien. Listo. Bueno, entonces tenemos, entonces equal size, entonces está por medio de functor, functor nos permite capturar de la estructura el nombre y la cantidad, y eso lo vamos a utilizar, ok, en la estructura como necesitamos P y cantidad. Bueno, entonces recordemos que aquí vamos a utilizar esa estructura, no vamos a utilizar una lista, sino vamos a utilizar una cantidad y una estructura, es lo que tenemos acá. Entonces vamos a colocarle acá ese comentario, ok. Buscar iguales, vamos a colocar acá buscar iguales, iguales, buscar iguales, esta función que estamos creando. Entonces consta, escribirle todo bien descrito todo para que ustedes no tengan problema, consta de una estructura que es P, una estructura que es P, ok, y aquí ya no hay lista sino y un valor de cantidad, bueno, que está dado por la variable de cantidad que está en mayúscula,
cantidad. Listo. Y un valor, vamos a colocarle acá para no escribir tanto, y un valor cantidad. ¿Cómo lo dejamos? Dejémoslo así, y un valor cantidad, dejémoslo así en minúsculo, que ahí resulta claro, creo. Y un valor cantidad, vamos a colocarlo así para no se nos vaya para la otra línea. Listo. Ok, entonces fíjese que esta función buscar iguales, entonces tiene una estructura de cantidad. En la otra lo que hicimos nosotros fue que con un if convertir la estructura en una lista. Entonces ahí estamos trabajando con una lista. ¿Correcto? Aquí no, aquí vamos a trabajar directamente con la estructura. Entonces así está diseñado, ¿no? Entonces functor nos permite capturar el nombre de la estructura y la cantidad ya de elementos que tiene la estructura, y con eso es que vamos a buscar. Fíjense que la cantidad me permite a mí entonces saber de qué manera va a iterar quién. Seguramente ya lo tienen claro, que es el operador arg. Él es el que se va a encargar de iterar conociendo la cantidad de elementos que tiene la estructura. Entonces vamos con los casos base. Vamos con los casos base, que son. Entonces veamos cuáles serían los casos base. Entonces aquí es de manera similar. Allá decíamos, bueno, aquí decíamos buscar, equal size, buscar iguales. Vamos a definir esto. Equal size ya está definido. Vamos a definir es buscar iguales, ¿ok? Entonces buscar iguales, caso base para buscar iguales. Base para buscar iguales. Entonces caso base tenemos, teniendo la estructura P y tenemos un valor 0. Okay, por ahora usémoslo así, valor 0. Entonces aquí va a ser sí, llegamos al final y aquí vamos a decirle false. Ahorita miramos a ver si es false o es true. Buscar iguales. El otro caso sería que para los casos 0 y 1, ¿sí? Vamos a mirar. Entonces en la lista P, valor mayúscula, mayúscula P. Ay, perdón. Está esto, se me corre acá el. Ya. Ahora sí. P, está en minúscula, mayúscula. ¿Qué pasó acá? Buscar iguales, a ver qué pasó acá. P. Y ahora sí, coma. Y el valor 1. 0 y 1. Aquí es similar a lo que era el factorial. Como son valores 0 y 1, esto se refiere a las posiciones, ¿no? ¿Ok? Valores de posición. Entonces, si estoy en la posición 0, ¿sí? Bueno, aquí hay que decir lo siguiente. Vamos a colocar, a ver, acá. Vamos a suponer que tenemos una estructura siguiente. Entonces, tenemos la estructura, a ver, P, vamos a llamarla P, y 1, 2, 3. ¿Sí? Supongamos que esa es nuestra estructura. Vamos a colocarla acá. Supongamos que la estructura de nosotros es PS, simplemente 1, 2, 3. Aquí el proceso lo vamos a iniciar es del final hacia o sea, del último elemento hacia el primero. Cuando nosotros tratamos con datos, recuerden que siempre es lo más conveniente decir del último al primero. Por ejemplo, a ver, vamos a recordar algo. En el factorial, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de 5 factorial en algún momento, ¿cierto? Sabemos que 5 factorial es 1 por 2, por 3, por 4 y por 5. Pero lo más conveniente, ¿verdad? Lo más conveniente para armar la recursividad o la solución recursiva de este algoritmo es conveniente que empezar por el 5, ¿verdad? Entonces empezar, es equivalente, ¿no? Pero es más conveniente hacerlo así, empezando por el último, así, ¿de acuerdo? Es más conveniente, donde el caso base, recordemos acá que el caso base, ¿cuál es? El caso base, para el caso del factorial recursivo, en recursividad, el caso base, ¿cuál es? 0 factorial, que 0 factorial vale igual a 1. ¿Ok? ¿Recordamos? Bien, pero fíjese que aquí lo más conveniente es ir así. Entonces, de manera similar, aquí la estructura es conveniente recorrerla de esta manera. ¿Sí? Entonces, no hay ningún elemento, ya no queda, digamos, una posición 0, ni el primer elemento, entonces podemos decir
que para 0 pues ya no haga más backtracking, ponemos el corte, y aquí si ya llegó a un elemento 1, pues simplemente ahí sí puede volver true. Tal como hacíamos en una manera análoga de hacerlo como lo hicimos en el caso anterior, donde lo hicimos implementando con una lista. Bien. Bueno, entonces aquí, digamos, los casos base son esos. Bien. Ahora entonces vamos a implementar el recorrido, ¿no? Buscar iguales. Entonces el recorrido buscar iguales de P en la estructura P de un número n. Esta parte ya tiene que ver ya con toda la habilidad que ustedes tienen con recursividad. A este punto ustedes ya, digamos, han desarrollado otros algoritmos, los de los que conocen, típicos de recursividad, y ya los debieron haber desarrollado. Se necesita práctica en eso porque si no, no se va a poder entender esto. ¿Ok? Entonces, quedan al pendiente de revisar bien el tema de recursividad con todos los algoritmos típicos, ¿no? El de potencia, el de producto, el de factorial, el de Fibonacci, etcétera. Ese es un trabajo que tienen que hacer ustedes de manera individual para precisamente familiarizarme con el aspecto de la recursividad. Porque si eso no lo manejamos, pues Prolog queda bastante incierto, ¿no? Queda incierto y no se van a entender muchas cosas. Bueno, entonces yo por eso voy acá ya, digamos, a manejarlo de una manera ya, digamos, sin centrarme mucho en los detalles de recursividad que ustedes ya conocen o que deberían conocer. Entonces tenemos arg, entonces vamos a utilizar arg. Vamos a utilizar el valor n, ¿sí? Que nos va a indicar la posición del elemento. Vamos a indicar por P la estructura que ingresemos y vamos a ingresar acá un num1, que vamos a, como se trata de hacer comparación inicialmente entre dos números, entonces vamos a ver acá, entre 3 con 2, luego entre 2 con 1. Recuerde que estamos revisando el mismo algoritmo, exactamente el mismo algoritmo que si los lados de un polígono son iguales. La primera vez lo hicimos con una estructura que convertimos a lista por medio del operador unif, y esta vez lo estamos haciendo directamente con una estructura. Ok, entonces estamos haciendo todo este proceso. Entonces aquí arg creo que ya se entendió, correcto. Entonces toma el valor n que está acá, que es el número que estamos ubicando, y lo vamos a establecer como número 1. Ok, como número 1. Bien, pero aquí necesitamos entonces, como es entre estos dos últimos, aquí pueden haber muchos más elementos, ¿no? A ver, pueden ser 3, 4, 5. Entonces vamos a comparar entre el último elemento que vamos a llamar 1. Ahí pudimos llamarle último también, vamos a llamarlo simplemente 1, ¿sí? ¿Y por qué? Porque aquí lo que necesitamos relacionar es el valor anterior. Entonces vamos a llamar aquí con una variable ant de anterior, ant como anterior, listo. Bueno, los casos bases son hasta acá. Vamos a hacer una separación acá, porque aquí ya es el proceso de búsqueda, ¿no? El proceso recursivo. Entonces ant, definimos qué será ant. El anterior será el valor n menos 1. De esa manera calculamos el valor anterior a 5 en este caso. Aquí pasaríamos el 5 y el valor anterior sería con el 4. Entonces si el anterior es el 4, ¿sí? N menos 1, entonces aquí lo que hacemos ahora es volvemos a utilizar arg con el fin de que, a ver, ant, vamos a colocar aquí el valor anterior, vamos a colocar aquí num, perdón, acá vamos a colocar la estructura, que es lo que sigue, a ver aquí, ok, la estructura, y lo que sigue, que es el valor num2, que vamos a asignar como valor num2, ¿sí? Sería básicamente el mismo ant, ok, pero digamos ya concretamente en la posición del valor que tenemos. Entonces tendríamos, a ver, arg np num1, perdón, acá num1, luego an is n-1, o sea el valor anterior, y entonces vamos a buscar arg an p, y entonces vamos a utilizar num2 con el operador arg. Recuerde que lo que va a tomar es el valor anterior, o sea num2 va a tomar el valor anterior, ok, en la estructura, eso es lo que va a tomar. Bien, entonces ahí ¿qué sigue? Aquí podemos creo que dar enter sin problema, y no nos da error. Entonces ahora tendríamos que comparar num1
que es el último elemento. Aquí el operador igual de comparación, son similares a los que estándar tenemos. Comparamos número 1 con el número 2 y volvemos a hacer la llamada recursiva, buscar iguales, que es acá, esta llamada recursiva, buscar iguales, y de P con el anterior finalmente. Todo esto es un proceso recursivo que ustedes deben ya a este punto entenderlo con todo lo que se debe haber trabajado de recursividad. Recursividad es el centro de esto. Recuerden que tienen un gran compromiso con el estudio de la recursividad en Prolog. Si no dominamos la recursividad, muchas cosas van a quedar ¿sí? En el aire. Entonces es importante manejarlo. Bueno, entonces ahí tenemos fundamentalmente esto que nos permite hacer. Esto nos permite hacer es el backtracking para que siga entonces avanzando. 4,5, luego 4,3, luego 3,2 y luego 2,1. Entonces actualiza los valores de P y el valor AND. Entonces al siguiente valor no va a ser N, sino va a ser AND. Es decir, el anterior. Entonces ya no va a comparar 5 con 4, sino va a comparar 4 con 3. Entonces aquí vuelve otra vez. Y 3, el nuevo anterior, va a ser N-1. Entonces va a ser el valor 3. Y luego AND va a ser N-1, el valor 2. Y luego AND va a ser el valor N-1, que sería el valor 1. Y ya ahí estaríamos entonces tocando los casos base que darían final al proceso recursivo. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos, a ver, revisemos ARG, NP y NUM, los tres elementos que tiene, argumentos que tienen NUM1, lo usamos como variable AND, que es N-1, es decir, el valor anterior. Luego con ese valor anterior, entonces lo asimilamos a NUM2. Aquí ARG cumple la función, es de que de instanciar la variable NUM2 con el valor anterior, para poder hacer esta comparación luego de NUM1 con NUM2, ¿está claro? Y finalmente pues hace la llamada recursiva, entonces donde AND va a ser ahora el valor N, es decir, va a ser las veces de último, y luego va a comparar con el penúltimo, y luego así hasta llegar al final y que finalmente lleguemos al caso base. Esa es como la idea. Bueno, una vez revisado esto, entonces vamos a compilar, a ver. Y vamos entonces a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo entonces a ver si funciona. Entonces, ¿cómo se llama? Equal size, creo que es así, equal size de P, ¿no? Vamos a pasarle la estructura P. Entonces vamos a colocarle 1,23,4. ¿Sí? Ahí todos los lados son distintos. ¿Sí? Entonces, evidentemente aquí nos debería dar false. Bien. Ahora vamos a pasarle todos los lados iguales. Entonces 1, 2, 3 y 4. Estoy pasando puros unos, pero igual. ¿Sí? Entonces nos da true. Entonces está funcionando igual que la otra implementación. O sea, la recursividad está muy bien. Vamos a pasar, por ejemplo, si fuéramos a revisar un triángulo que tiene del lado 12, del otro lado también es 12, pero el otro lado es 15. Entonces es un triángulo equilátero, nos va a decir que no. Pero si tiene todos los lados iguales, 12, 12 y 12, entonces, perdón, acá, 12, 12 y 12, todos los lados iguales, entonces nos va a decir que es true y nos funciona entonces ya perfectamente el comando o la función buscar iguales. ¿Ok? Bueno, aquí hay muchas cosas útiles que se pueden hacer con esto que hemos aprendido hoy. Sí, y esto tiene que ver con algo que se llama, algo que se ve en bases de datos. Ay, no me acuerdo exactamente, pero incluso en Prolog se pueden implementar y se implementan de esta manera. Entonces, en bases de datos 2, ustedes deben mirar, eso se llaman, no recuerdo exactamente el nombre, no me acuerdo ahorita, se me escapa, pero creo que son bases de datos lógicas o algo así, no recuerdo bien. Y justamente tienen este tema tan poderoso que maneja Prolog, ¿sí? De hacer esos procesos de recursividad. Aquí ya estamos a un nivel bastante importante, donde estamos tratando ya con elementos partimos desde lo más elemental en el curso hasta llegar a un punto como este en el cual ya podemos recorrer estructuras, ya podemos recorrer listas,
¿Sí ven? Entonces eso nos abre unas posibilidades enormes, incluso para implementar un pequeño sistema de bases de datos que sería lo que seguiríamos viendo luego en el curso. Bueno, muy bien. Entonces, a ver cómo están. Entonces, esta sería, digamos, ya vamos a terminar, 7 minutos. Esta sería ya, digamos, la parte final, ya sería todo lo que teníamos que ver en la clase. Voy a terminar acá la grabación.